Introducción. La independencia de Yucatán es un acontecimiento importante, el cual se debe acordar y enseñar a las futuras generaciones, para que así no se olvide de cómo su Estado tuvo que buscar una forma de separarse de los problemas que otros le ocasionaban. De igual manera, que sepan de dónde venimos y por qué nuestros antepasados sufrieron para que nosotros no sufriéramos problemas. La historia de nuestro Estado tiene muchos acontecimientos importantes que tuvieron mucha relevancia al país. Tenemos mucho por investigar todavía. Por eso, en este ensayo observará y entenderá sobre las investigaciones más importantes hechas por personas que dedicaron tiempo a buscar las causas y consecuencias que este hecho tuvo. El estado de Yucatán, como veremos más adelante, es pieza importante ya que parte de la historia ha sido descuidada por los historiadores, por lo que muchas personas no logran conocer la historiografía. Durante el año de 1910, se escribió el Plan Revolucionario de Valladolid, que habla acerca de un grito de libertad, el cual durante mucho tiempo fue ahogado y clamaba por la justicia por grandes y pequeños caciques. Muchos sucesos históricos ocurrieron en el año de 1810, en el cual se involucra Valladolid. Uno de ellos son, antes del inicio del movimiento de independencia de 1810, hubo otros intentos de tener cierta autonomía de la metrópoli española. El 13 de septiembre de 1809 se descubre una conjura para que Nueva España gobernada de forma independiente. Esto ocurrió en Valladolid para que en 1810 se iniciara una nueva conjura similar a la de Valladolid en 1809. Igual existe un acontecimiento que fue realizado en Querétaro un año atrás. La conjura de Valladolid fracasó en sus objetivos. En 1810, la nueva conjura, esta vez en Querétaro, iniciaría el movimiento de independencia. A continuación, más adelante se hablará a profundidad de este suceso. De igual manera, veremos más puntos de vista de otros historiadores importantes que se dedican a investigar sobre los acontecimientos que sucedieron en nuestro estado. También hablaremos sobre los hechos ya mencionados, pero desde nuestra propia investigación y punto de vista. Esperemos que les guste. En este ensayo se hablará acerca de la historia del municipio de Valladolid durante la etapa de la Revolución en Yucatán. En este poblado se desarrolló la mayor parte de este conflicto bélico. Es decir, este poblado fue un punto clave para desarrollar gran parte de este problema. Sin embargo, retomando esta problemática, parte de la historia ha sido descuidada por los historiadores, por lo que muchas personas no logran conocer la historiografía con la que este distrito clave cuenta. Asimismo, cabe recalcar que el estado de Yucatán es pieza importante en el desarrollo del país, ya que durante el año 1910 se escribió el Plan Revolucionario de Valladolid, que habla acerca del grito de libertad, el cual durante mucho tiempo fue abogado y que reclamaba por la justicia por grandes y pequeños caciques. Lograr la independencia de México fue un proceso gesto a través de distintas etapas, tanto al inicio de la idea independentista como ya durante el transcurso de la contienda armada. Entre los que apoyaban la corona española, llamados realistas, y los que apoyaban la idea de una nación libre, llamados insurgentes, escenificaron altas y bajas en las batallas que protagonizaban, teniendo la balanza algunas veces a la causa de los que eran leales a España, protagonizaban teniendo la balanza algunas veces la causa de los que eran leales a España y algunas otras a los que anhelaban romper con cerca de 300 años de virreinato. Antes del inicio del movimiento de independencia de 1810, hubo otros intentos de cierta autonomía de metrópoli española, con el liderado por Francisco Primo de Verdad y Francisco de Azcarate, que propugnaba por que la Nueva España se gobernara autónoma, pero el nombre de Fernando VII, mientras España se encuentra
se encontrara invadida por los ejércitos franceses a los órdenes de Napoleón Bonaparte y la corona de España en manos del hermano de este, José Bonaparte, el movimiento fracasó. El 15 de septiembre de 1808, en la Nueva España, se da un golpe de estado contra el virrey Iturrigaray, que en cierta medida veía factible la idea de un gobierno autónomo como el propuesto por los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México. El golpe fue dirigido por Gabriel de Yermo, con lo que continuó sin cambios al que el sistema virreinal. El 13 de septiembre de 1809 se descubre una conjura para que Nueva España fuera gobernada de forma independiente, aunque a nombre de Fernando VII. Dicha conjura ocurrió en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán. Los conjurados fueron José María de Obeso, José Mariano Michelem, Mariano Quevedo, entre otros. Ninguno de los conjurados de Valladolid fue enjuiciado, aunque nada de esto desembocó en la independencia, ya que el proceso había sido detonado. Para 1810 iniciará una nueva conjura similar a la de Valladolid de 1809. Existe un acontecimiento que fue realizado en Querétaro. Un año atrás de la conjura de Valladolid fracasó en sus objetivos. En 1810, la nueva conjura esta vez está en Querétaro, iniciará el movimiento de la independencia. Las llamadas juntas literarias fueron en el disfraz de lo que en realidad Miguel Hidalgo y Costilla, los corregidores de Querétaro, Miguel Domínguez, Josefa Ortiz de Domínguez, además de Ignacio Allende, Juan Aldama y otras figuras, querían para la Nueva España un gobierno que no dependía de la España invadida por Francia. Descubierta esta conspiración de Querétaro la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende y Juan Aldama a la Arega, el primer grito esa madrugada de domingo de 1810, viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Iniciaron en la primera de 4 etapas que se divide generalmente en un proceso histórico de la Guerra de la Independencia. El ataque final de Valladolid dio inicio el día 9 en las primeras horas y concluyó al empezar la tarde, cuando las tropas del gobierno ingresaron a la ciudad por el barrio de Candelaria. El saldo de encuentro fue 200 sublemados muertos, 500 heridos y 600 prisioneros. Entre el ejército gubernamental hubo 30 muertos y 60 heridos, encontrándose el propio coronel. El ejército gubernamental tuvo esos heridos y muertos. Lara entró en ellos. La ciudad fue atacada por las tropas y se realizó importante descomiso de armas. Algunos de los insurrectos huyeron hacia la selva, refugiándose entre la población maya. Se apresó y después de unos consejos de guerra sumario se condenó a muerte Maximiliano Bonilla, a Italiano Albertos y a José E. Cantú, los 3 líderes rebeldes, quienes fueron fusilados el 25 de junio de 1910 en la ciudad de Mérida. El resto de los prisioneros fue condenado a trabajos forzados, no obstante a lo breve y lo fallido de la rebelión. Esta sirvió para alertar al conjunto de la sociedad yucateca, que adoptó a partir de entonces una actitud más combativa
y menos complaciente hacia el grupo Lorguito que controlaba el poder público y la economía del Estado. Yucatán se encontraba listo para afrontar los acontecimientos que vendrían más adelante a partir de la ejecución del Plan de San Luis en el contexto nacional que puso en marcha los movimientos revolucionarios que inició el 20 de noviembre de 1910. Los campesinos que preparaban la revuelta por la opresión en la dictadura de Porfirio Díaz no se quedaban atrás y también fueron centro de las miradas, con vestimentas de manta y antorchas de mano. Anunciaban lo que estaba por ocurrir en esa madrugada. Uno de los momentos más representativos de la noche fue cuando los campesinos recibieron la vista del entonces del candidato de la presidencia Francisco I. Madero, quienes les habló de la tiranía de Díaz y los invitó a unirse a su movimiento, el cual cada vez tenía más auge. Según la historia de Valladolid, fue la madrugada de un 4 de junio cuando ocurrió el levantamiento de armas. Los hombres comandos por Maximiliano R. Bonilla y Miguel Ruz Ponce y a Italiano Alberto, entre otros, cuando el entonces gobernador Enrique Muñoz Aristegui se enteró de la revuelta, envió a su mejor hombre, el jefe de la policía, Luis Felipe de Regil, para apaciguar a los rebeldes, pero este fue apresado y asesinado por la gente que ya no estaba enardecida. Tras ese acontecimiento, los soldados de las fuerzas federales viajaron en tren hasta Valladolid y se enfrentaron con los campesinos. Estalla la revolución y al final, enfrentamiento de las fuerzas federales tenían dominada la situación, pero fue entonces cuando el fin estalló de la Revolución Social Mexicana. Durante este periodo se obtienen como conocimientos por parte del equipo que la Revolución Mexicana, a lo que se le da sentido de revoltijo y festejo en el país, a un triunfo que abarcó 10 años, diversos sucesos en los cuales Yucatán no se vio exento. Y en Valladolid, en ese entonces una ciudad grande, la cual caracterizaba al Estado, tuvo inicio. La información obtenida en la búsqueda de varios días fue hasta entonces arrojada de una página, la cual contenía de un artículo lo siguiente: la Revolución de Yucatán estalló y dio revuelo en 1910. En este hecho histórico se vieron partícipes diversos personajes, donde dicho escenario fue en Valladolid. Lo sucedido tuvo como motivo derrota al régimen encargado de don Enrique Muñoz Aristegui, ya que se le consideró un triunfo por fracasar en la labia legal. Y estos partícipes fueron encarcelados junto con la gente del pueblo, y esto promovió el movimiento. De nueva cuenta la revisión y crítica de lo dicho hasta el momento en torno a la historia revolucionaria y postrevolucionaria en Yucatán y la propuesta de nuevos puntos a analizar. Buscan mostrar un espectro más amplio de puntos o aspectos que todavía faltan por comprenderse del todo, que sin duda ayudarían a matizar lo dicho hasta el momento por los estudios del tema a nivel local, nacional e internacional. Más allá de llegar a una conclusión definitiva, el objetivo de este artículo es dejar la mesa servida para que nuevas generaciones de historiadores profundicen en muchos aspectos de los años revolucionarios en Yucatán y de este modo contribuir al enriquecimiento de este tema. A principios del año 1910 fue nombrado jefe de Valladolid al capitán Luis Felipe Regil. Dadas las inconformidades, comenzaron las actitudes de egoísmo y prepotencia, ya que por venganza a su principal enemigo, este se convierte en el responsable de los abusos sexuales de la sobrina de Atilano Alberto. Posteriormente, Maximiliano Bonilla llegó a la ciudad días antes de haber estado en la prisión de Mérida. Inmediatamente buscó ponerse en contacto con Luis Ponce, al que le comunicó el triunfo de un nuevo movimiento y sus ideas para ponerlo en marcha. Para concretar este plan,
Bonilla acude con el licenciado Jiménez, quien fue el que le proporcionó la ayuda para concretar la idea de este plan. Posteriormente se presentaría en varias partes del estado. Le daba a entender al pueblo que ya no soportaría más aberraciones por parte del caciquismo. Pero este plan no contaba con otra intención más que acabar con el jefe, con Luis de Regil, y no era realmente de la manera en la que se lo mostraba al pueblo. Después de la presentación de dicho plan, tenían reuniones en la casa de la señorita Lucía, donde el principal objetivo era atacar a un grupo de policías y agentes que tiempo atrás habían sido prisioneros. El propósito se cumplió. Regil escucha los disparos del ataque e inmediatamente sale y acaba herido por un disparo. Y ahí se cumple el plan abarcado con Regil, ya que éste muere convirtiéndose así en un logro para estos. A pesar que se contaba con muy poco armamento para defenderse, Valladolid se convierte en una ciudad heroica, armada más bien de valor y el deseo de abarcar con esto, ya que las defensas con las que contaba eran escasas para combatir con estos armamentos. Se pedía más armamentos y prevalecer en Tinú, hasta que hicieran presencia las fuerzas de Porfirio Díaz y se diera un contraataque. Esto varió en consecuencia donde Madero aún no lanzaba el plan de San Luis Potosí. Y meses antes de que la ley maderista hiciera presencia, los inconformes alzaron el revuelo, ya que este traería la toma de pertenencia de varias poblaciones del país. Trajo consigo que estos individuos inconformes sobre los nuevos cargos, tanto en su estado como en las leyes de Porfirio Díaz, en el país, fueron enviados a las cárceles de Ulúa y de Mérida. Finalmente las consecuencias fueron mayores, a las que se puede resaltar e imaginar a simple vista. Fue totalmente un escenario más que trágico donde en la fecha antes mencionada esta batalla dio inicio y trajo consigo que surgieran destrozos en la ciudad por parte de los pobladores como un acto de rebeldía, pero a la vez de defensa, ya que querían impedir todo camino que conllevara a Mérida o progreso, y con esto que dieran entrada para lo que desgraciadamente ocurrió. Se envían tropas desde Veracruz, las cuales eran más bien un batallón armado y preparado con el propósito de dar inicio a las 3 de la mañana. Miles de cuerpos terminan en los suelos de Valladolid como causa de esta batalla, algo que esta ciudad nunca imaginó. Esto dio un episodio más a los relatos de México y consigo Porfirio Díaz busca como último recurso huir de México. Finalmente, cada año de la ciudad de Valladolid recuerda dicho suceso como gran importancia y un episodio histórico, por lo cual se le llevan flores y se festeja y recuerda durante la noche, que más bien fue la hora en la que ocurrió esto. La revolución de Yucatán, así con nuestra vida cotidiana, para saber cómo se relacionan entre sí y qué cambios existen. Para empezar, nos dice que la economía del porfiriato estaba muy dañada, ya que se prestaba mayor atención a la inversión extranjera. Todo esto habría durado 35 años, de 1877 a 1911. México presentaría un gran crecimiento con la Revolución Mexicana, junto con el exilio del mandato de Francia. Esto nos dice que traería muchas infraestructuras para ferrocarriles y medios de comunicación, así como el teléfono, el telégrafo, electricidad, etc. Todo esto mencionado duró muy poco, ya que por varios motivos creció la balanza de pago contra México, dejando así las promesas hechas de Porfirio Díaz como un fallo total y de injusticia. Porfirio Díaz prácticamente le habían dado un estado fregado de cierta manera. Debido a esto buscaron alternativas como impuestos sin que afectara al comercio. Gracias a un préstamo regeneraron todas sus deudas, tanto así que se registró un superávit como no se había notado desde la instalación de la República. Con muchos recursos, cambio a la segunda etapa del porfiriato, con esto ya se pudo invertir en los ferrocarriles, puertos, etc. De igual manera, en los años del porfiriato apenas ascendían a 110 millones de pesos en 1884 y luego incrementaría en 1911 a 3.400 millones de pesos. Esto se volvía demasiado importante, ya que el 75% lo agarraron las capitales del país.
Todo esto mencionado anteriormente, ya relacionándolo con la vida actual, podemos observar claramente que el porfiriato fue una etapa muy significativa para el país. Que un lugar de muchos escasos recursos llegó a absorber el 75%. Se pudieron seguir trabajando para tener un mayor avance tecnológico como todos los conocemos actualmente. Fue algo traído al Estado gracias a Porfirio Díaz. Y sin duda alguna, con ello el país creció económicamente en industria, minería, agricultura, impulsó vías férreas, y a pesar de que el país estaba económicamente, más del 80% de la población vivía en la miseria, debido a que la riqueza solo se prestaba para algunas ciertas personas. En la vida actual es un poco diferente, ya que ahorita para tener un buen trabajo y todo relacionado con una vida buena tienes que tener un estudio, un trabajo bastante bueno, y pues podemos observar que es muy diferente con la vida anterior. En conclusión, sucesos más que relevantes e importantes que en una pequeña ciudad logró enfrentar por sí solos con pocos armamentos, teniendo así como precio miles de muertes e inconformidades. Todo comienza en el año de 1910, Yucatán, en la ciudad de Valladolid, meses antes de que Madero lanzara el plan de San Luis Potosí. Los inconformes se imponen a esto ya que tenían conciencia de las consecuencias de esto y los destrozos que lamentablemente se convirtieron en una realidad, llevando consigo muertes y en casos abusos tanto de autoridad como de poder, siempre buscando. Mediante la preparación de ese trabajo final, cada uno se lleva consigo aprendizajes y desafíos que tuvimos que cumplir como equipo, reforzando eventos históricos que, aunque en la actualidad no se vean cotidianamente, este siempre vive en nosotros como un suceso por el cual somos parte. Informarnos más acerca de él nos dio ver más allá de lo que imaginábamos, ya que realmente fue batallas que tanto como país y Estado se lograron y fue un triunfo general para el país, de lo cual hay que sentirse muy orgulloso, ya que al final se logró el objetivo de libertad e individualidad como nación. Reforzamos la lectura, siendo así uno de nuestros desafíos más grandes, ya que simplemente teníamos que buscar libros y artículos de internet, tenían mucha información y tener que leerlos y comprenderlos tuvo un reflejo en nosotros de crecimiento y reforzamiento en el ámbito de lectura y comprensión de tal. En la actualidad se refleja como símbolo de festejo y de orgullo, y de esta manera cada año celebran en el centro de la ciudad con ofrendas y flores, todo esto en donde de noche, ya que la chispa de la revolución estalló en una madrugada y como símbolo lo celebran en la noche. Si comparamos todo este suceso con la vida cotidiana, podemos observar que simplemente cumplimos con el propósito con el que se comenzó, lograr un levantamiento en el cual todo el país exigiera ser nación que hoy en día es. Finalmente, cada una de las actividades de aprendizaje puestas por el docente fueron una visión de lo que sería este producto final, el cual fue un desafío para nosotros, tanto en nuestra organización de equipo como de tiempo, que permitió que conociéramos más de nuestra historia del país, además de convivir y conocer lugares y eventos nuevos como museos, lo cual fue de nuestro agrado.